Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me alegra muchísimo teneros por aquí. Hoy preparamos algo muy especial, un tema que estoy seguro os va a encantar y a dejar pensando. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo la fama puede cambiar la vida de alguien? Y no solo la del famoso, sino también la de su entorno, su familia, sus seres queridos. Pues hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Can Yaman, un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y vamos a desentrañar cómo su meteórico ascenso a la fama ha impactado, de manera real y a veces sorprendente, en la vida de su familia. Preparaos porque la historia es apasionante. Can Yaman, para quienes no lo conozcáis, es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas como Erkenci y Dolunay. Su carisma, su talento actoral y, por qué no decirlo, su físico, lo catapultaron a la fama en tiempo récord. De repente el mundo entero hablaba de él, sus fans lo seguían por todas partes, y su nombre era sinónimo de éxito. Pero ¿qué pasa cuando ese éxito, esa fama, llega a tu puerta y cambia la vida de todos los que te rodean? Imaginad por un momento, de la noche a la mañana, tu hermano, tu hijo, tu primo, se convierte en una celebridad. Los medios de comunicación están constantemente pendientes de él, las entrevistas, los viajes, las sesiones de fotos. La vida que conocías cambia por completo. Y esto, amigos, es exactamente lo que le pasó a la familia Yaman. Hoy vamos a desmenuzar cada aspecto de esta transformación, desde la pérdida de la privacidad hasta el impacto económico, y exploraremos cómo la familia ha navegado por estas turbulentas aguas con gracia y resiliencia. El impacto de la fama, un cambio radical en la vida cotidiana. Para empezar, la privacidad se convierte en un bien escaso. Antes probablemente podían ir a comer a un restaurante, pasear por la calle, o simplemente disfrutar de la vida cotidiana sin ser el centro de atención. Ahora cualquier salida se convierte en un evento con paparazzi, fans y miradas curiosas. Imaginen el estrés que eso puede generar. Cada movimiento es analizado, cada palabra pronunciada es susceptible de ser interpretada y difundida. La espontaneidad, la libertad de ser uno mismo sin la presión de la mirada pública, se desvanece. Esta pérdida de privacidad afecta no solo a Can, sino a todos sus seres queridos. Sus padres, Guben y Guldem Yaman, sus hermanos, y cualquier familiar cercano, de repente se ven inmersos en un torbellino de atención mediática. Un simple paseo por el parque con sus nietos se convierte en una oportunidad para los paparazzi. Una reunión familiar íntima se transforma en un posible objetivo para los curiosos y los cazadores de exclusivas. La gestión de esta nueva realidad es un desafío constante. Es necesario aprender a lidiar con la presencia constante de los medios, a establecer límites claros y a proteger la intimidad familiar. En este sentido, la actitud de la familia Yaman ha sido ejemplar. Han aprendido a vivir con la fama de Can, a aceptarla como parte de su realidad, pero sin renunciar a sus valores y a su derecho a la privacidad. Pero no solo la privacidad se ve afectada. También la dinámica familiar puede cambiar. Es fácil que surjan celos, envidias o incluso tensiones. Es humano, ¿verdad? Ver a un ser querido disfrutar de un éxito tan arrollador puede generar sentimientos encontrados, especialmente si no están acostumbrados a ese tipo de exposición. Es vital que la familia permanezca unida, que se apoyen mutuamente y que mantengan los pies en la tierra a pesar del torbellino de la fama. El éxito de un miembro de la familia, especialmente en el mundo del espectáculo, puede generar una dinámica compleja. La admiración se mezcla con la posible comparación, el apoyo incondicional se enfrenta a la tentación de la envidia. La clave reside en la comunicación abierta y honesta, en la capacidad de celebrar los logros del ser querido sin sentirse amenazado por ellos. La unidad familiar, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para superar estos desafíos. En el caso de la familia Yaman, se han esforzado mucho por mantenerse unidos y por apoyar a Can en su carrera. Sabemos, por ejemplo, que sus padres, Guben y Guldem Yaman, siempre han sido un gran apoyo para él. Han estado presentes en momentos importantes, lo han animado y, lo más importante, han sido un ancla, un recordatorio constante de quién es y de dónde viene. Mantener esos lazos familiares fuertes es esencial para que la fama no se suba a la cabeza, y para que Can pueda seguir siendo la misma persona, a pesar del éxito. El papel crucial de la familia, apoyo, anclaje y fortaleza. La historia de la familia Yaman es un claro ejemplo de la importancia del apoyo familiar.
Los padres de Khan, Guben y Guldem, han sido pilares fundamentales en su vida, tanto antes como después de la fama. Han sido su fuente de apoyo incondicional, su refugio en momentos difíciles y su guía en el camino hacia el éxito. Su presencia constante, su amor incondicional y su firmeza han sido esenciales para mantener a Khan con los pies en la tierra y para evitar que la fama lo transformara negativamente. La relación de Khan con sus padres es un testimonio de la importancia de los lazos familiares. Han compartido momentos de alegría y de tristeza, han superado juntos los obstáculos y han celebrado los logros. La confianza y el respeto mutuo que existe entre ellos son evidentes en cada interacción, tanto pública como privada. Además de sus padres, otros miembros de la familia, como sus hermanos, también han jugado un papel importante en la vida de Khan. Han sido sus confidentes, sus amigos y sus cómplices. Han compartido con él momentos de diversión, han estado a su lado en los momentos difíciles y han celebrado sus éxitos. La presencia de una red de apoyo familiar fuerte y cohesionada es fundamental para cualquier persona que se enfrenta a los desafíos de la fama. La familia Yaman ha entendido que el éxito de Khan es también el éxito de todos. Han abrazado su fama, lo han apoyado en su carrera y han aprendido a convivir con las consecuencias de su estrellato. Esta actitud positiva y resiliente es un ejemplo para otras familias que se enfrentan a situaciones similares. *** La administración de la riqueza. Un nuevo desafío económico ***. Otro aspecto importante es la gestión del dinero. La fama suele ir acompañada de importantes ingresos, y es fundamental saber administrarlos de forma inteligente. ¿Cómo invierten? ¿Cómo ahorran? Es crucial tener buenos asesores que les ayuden a gestionar ese capital y evitar problemas financieros que puedan surgir por una mala gestión o por decisiones apresuradas. La familia Yaman ha tenido que aprender a lidiar con esta nueva realidad económica, y me imagino que han tenido que adaptarse rápidamente. La fama, el éxito y la fortuna suelen ir de la mano. La vida de Khan Yaman, como la de muchas celebridades, cambió radicalmente en el ámbito económico. De repente los ingresos aumentaron de manera considerable, y la gestión de ese capital se convirtió en un aspecto crucial de su vida y de la de su familia. La administración del dinero en el contexto de la fama requiere una planificación financiera cuidadosa. Es necesario considerar la inversión a largo plazo, el ahorro, la protección del patrimonio y la gestión de los impuestos. Contar con un equipo de asesores financieros profesionales es fundamental para tomar decisiones informadas y evitar errores costosos. La familia Yaman, probablemente ha tenido que aprender a lidiar con esta nueva realidad económica de manera rápida y eficiente. Han tenido que adaptarse a un estilo de vida diferente, a nuevas responsabilidades financieras y a la necesidad de proteger su patrimonio. La educación financiera, la disciplina y la prudencia son claves para evitar problemas y asegurar la estabilidad económica a largo plazo. Además de la gestión financiera personal, la fama también abre puertas a nuevas oportunidades de inversión y de negocio. Khan Yaman, como otras celebridades, ha tenido que evaluar cuidadosamente estas oportunidades, considerando los riesgos y los beneficios potenciales. La diversificación de las inversiones, la prudencia en la toma de decisiones y la búsqueda de asesoramiento profesional son elementos clave para el éxito en el mundo de los negocios. *** La fama y la opinión pública, navegando las críticas y las controversias ***. Además, la fama también puede abrir puertas, pero también puede traer consigo críticas y controversias. Khan Yaman, como cualquier otra celebridad, no se ha librado de las críticas. Han habido rumores, especulaciones y momentos difíciles que sin duda han afectado a su familia. Imaginen leer noticias falsas sobre un ser querido, o ver cómo se ataca su reputación. Es un desafío constante tener que lidiar con la opinión pública y mantener una actitud positiva y resiliente. La vida de una celebridad está expuesta al escrutinio público. Las críticas, los rumores y las controversias son inevitables. Khan Yaman, como otros actores, ha tenido que enfrentarse a la presión de la opinión pública y a las consecuencias de su fama. Las críticas pueden ser constructivas o destructivas. Las críticas constructivas pueden servir como una oportunidad para mejorar y crecer profesionalmente. Sin embargo, las críticas destructivas, basadas en la calumnia, la difamación o la envidia, pueden causar un daño emocional significativo. Los rumores y las especulaciones son comunes en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo publican información falsa o sensacionalista para atraer la atención del público.
La familia Yaman ha tenido que aprender a lidiar con estos rumores, a ignorarlos o a desmentirlos cuando es necesario. La gestión de las controversias requiere una estrategia cuidadosa. Es importante mantener la calma, evitar las reacciones impulsivas y buscar asesoramiento profesional. La familia Yaman ha demostrado una gran capacidad para manejar las situaciones difíciles con discreción y profesionalismo. La resiliencia es clave para sobrevivir en el mundo de la fama. La capacidad de adaptarse a las adversidades, de superar los obstáculos y de mantener una actitud positiva es fundamental para proteger la salud mental y emocional. La familia Yaman ha demostrado una gran fortaleza y una gran capacidad de adaptación. En el caso de Khan, hemos visto cómo ha sabido defenderse, cómo ha aprendido a ignorar las críticas destructivas y a centrarse en su trabajo y en sus fans. Y por supuesto, el apoyo de su familia ha sido fundamental para superar esos momentos. Han sido su refugio, su base, su fuerza para seguir adelante. Asterisco asterisco el lado positivo de la fama, oportunidades y responsabilidad social asterisco asterisco. Pero la fama también tiene su lado positivo, por supuesto. Abre puertas a oportunidades increíbles. Permite a Khan Yaman colaborar con grandes marcas, viajar por el mundo y conocer a personas fascinantes. Y lo que es más importante, le permite utilizar su plataforma para causas benéficas, para concienciar sobre temas importantes y para hacer del mundo un lugar mejor. La fama, aunque presenta desafíos, también ofrece oportunidades únicas. Khan Yaman, gracias a su éxito, ha tenido la posibilidad de viajar por el mundo, de conocer culturas diferentes y de interactuar con personas de diversos ámbitos. Estas experiencias enriquecen su vida personal y profesional. Las colaboraciones con grandes marcas son otra de las ventajas de la fama. Khan Yaman ha trabajado con importantes empresas, lo que le ha permitido aumentar sus ingresos y expandir su alcance a nivel global. Estas colaboraciones también le brindan la oportunidad de mostrar su talento y su imagen a un público más amplio. Pero quizás el aspecto más importante del lado positivo de la fama es la posibilidad de utilizar la plataforma para el bien social. Khan Yaman ha aprovechado su influencia para apoyar causas benéficas, para concienciar sobre temas importantes y para promover un mundo mejor. Su compromiso con la responsabilidad social es un ejemplo para otros artistas. El poder de la fama puede ser utilizado para generar un impacto positivo en la sociedad. Khan Yaman ha demostrado que es posible utilizar la fama para ayudar a los demás, para crear conciencia sobre problemas sociales y para promover el cambio. Su ejemplo es inspirador. Hemos visto a Khan involucrado en proyectos solidarios, utilizando su imagen para ayudar a los demás. Y eso, amigos, es algo que su familia debe sentir con orgullo. Es una forma de demostrar que la fama no es solo vanidad, sino también responsabilidad. Asterisco asterisco la familia Yaman, un ejemplo de resiliencia y adaptación asterisco asterisco. La historia de Khan Yaman y su familia es un claro ejemplo de cómo la fama puede cambiar la vida de forma radical. Es una historia de adaptación, de resiliencia, de apoyo mutuo y sobre todo, de amor. Es una historia que nos recuerda la importancia de mantener los valores familiares, de no perder la perspectiva y de recordar siempre de dónde venimos. La familia Yaman ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la fama. Han aprendido a convivir con la exposición mediática, a gestionar el dinero de forma inteligente y a proteger su privacidad. Han mantenido la unidad familiar, el apoyo incondicional y el amor, a pesar de los desafíos. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades. La familia Yaman ha demostrado una gran resiliencia ante las críticas, los rumores y las controversias. Han mantenido una actitud positiva y han seguido adelante con sus vidas. El apoyo mutuo es fundamental para superar los desafíos de la fama. La familia Yaman ha sido un refugio, una base, una fuerza para Khan. El amor incondicional ha sido el pegamento que ha mantenido a la familia unida. La historia de la familia Yaman es un testimonio de la importancia de mantener los valores familiares. Han recordado siempre de dónde vienen, y han mantenido los pies en la tierra a pesar del éxito. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué haríamos nosotros? Asterisco asterisco. Y hablando de recordar, me gustaría que os quedarais con una reflexión, ¿qué haríamos nosotros si de repente nos viéramos en la situación de la familia Yaman? ¿Cómo manejaríamos la fama, el dinero, la exposición mediática? ¿Cómo protegeríamos a nuestros seres queridos? Son preguntas importantes, y os invito a que las reflexionéis.
Imaginemos por un momento que nuestra vida da un giro inesperado. De repente nos encontramos en la piel de la familia Yaman, lidiando con la fama, el dinero y la exposición mediática. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué decisiones tomaríamos? La gestión de la fama requiere una estrategia cuidadosa. Es necesario establecer límites claros, proteger la privacidad y aprender a lidiar con las críticas y los rumores. ¿Estaríamos preparados para afrontar la presión de la opinión pública? ¿Cómo defenderíamos a nuestros seres queridos? La administración del dinero es otro aspecto crucial. Es fundamental tener conocimientos financieros, buscar asesoramiento profesional y tomar decisiones prudentes. ¿Cómo invertiríamos nuestro capital? ¿Cómo aseguraríamos nuestro futuro financiero? La protección de los seres queridos es una prioridad. Es necesario mantener la unidad familiar, fomentar el apoyo mutuo y proteger la salud mental y emocional. ¿Cómo protegeríamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos? La fama puede cambiar la vida de forma radical. Es importante estar preparados para los desafíos, para las oportunidades y para las responsabilidades. La resiliencia, la adaptabilidad y el apoyo familiar son claves para navegar por el mundo de la fama sin perder la esencia. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Hemos explorado a fondo cómo la fama transformó la vida de Khan Yaman y su familia, desentrañando los desafíos, las alegrías y las lecciones que han aprendido en el camino. Hemos visto cómo la unidad familiar, el apoyo incondicional y la gestión inteligente de la situación son claves para navegar por el mundo de la fama sin perder la esencia. Me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Qué os ha parecido la historia? ¿Tenéis alguna reflexión sobre el tema? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber vuestras opiniones. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.